están? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Renón, yo soy el director académico de la institución y en el marco de la celebración de los 25 años del instituto formando profesionales sumamente exitosos, quiero darle la bienvenida a Marisela, egresada de nosotros en el 2013, agradecer evidentemente el apoyo de Symbol, que siempre está procurando exacerbar todo el tema cultural para apoyar a futuros egresados. No hay nada que me llene más de orgullo definitivamente el caso de Marisela, que una vez que egresó se fue del país, como tristemente muchos lo hacen, pero una vez que se radicó en Francia empezó a fusionar todo lo que había aprendido con nosotros en la parte de diseño a su nueva pasión, que es la parte culinaria. Entonces los dejo en compañía de Marisela, de Delfín y de Lina para que disfruten de este maravilloso evento. Bienvenidos. Gracias, Miguel. Buenas tardes nuevamente. Espero que todos estén bien. Mi nombre es Elina Pérez Urbaneja, directora de contenidos de Symbol.com, página web especializada en promover y difundir el diseño en todas sus especialidades, desde, vamos a decir que las áreas tradicionales como el diseño gráfico, el diseño industrial, moda, interiorismo, hasta estas nuevas especializaciones como el UX design, diseño culinario y otras áreas que están en pleno desarrollo, porque el diseño está como en un momento de ramificación y aplicándose sus procesos y metodologías para diferentes áreas y lograr resultados impresionantes para los seres humanos, para los usuarios. También quiero dar la bienvenida a nombre de la Asociación Civil Ecológica y Social Chunicay. Jorge, ¿por dónde estás? Por acá tenemos a Jorge Padrón, el coordinador general, que también nos ha acompañado en toda esta aventura de traer a Marisela, Delfín Talbot y Estefan Robert a Venezuela de la Asociación Cricao para llevar a cabo el proyecto Cacha Cacha en Sanare, Estado Lara. Aprovecho la oportunidad que me parece importantísimo siempre ser agradecido, dar las gracias por el apoyo y el soporte a los patrocinantes que nos acompañan hoy, que han creído en este proyecto y en esta actividad para también obsequiarles a cada uno de ustedes sus especialidades en la cocina, como lo son Hanibec Gourmet. Yo los recomiendo muchísimo. Ellos son egresados de la Academia Profesional Gourmet en Cocina, que es la escuela justamente de donde también estudió Marisela inicialmente en el país antes de emigrar, a la bodegana, a diseñadora y vamos a decir también diseñadora gastronómica, porque Ana prepara unos dulces espectaculares y en los últimos tiempos ella también se ha especializado en la dulcería criolla, pero con algunos ingredientes diferentes. Por ejemplo, hoy nos trae un dulce, después ustedes ya lo van a degustar, con harina de pétalos de rosa. Ese es el tipo de experimentación que ha hecho Ana, que además ella lo fusiona muy bien con la presentación. Tenemos también a Diamar Guanipa de Dulce Día, dulces, galletas es su especialidad, pero son unas galletas también fuera de lo común. Ella también es diseñadora y le pone ese toque especial en hacer unas galletas exquisitamente presentadas e incluso galletas tridimensionales. A los amigos de los jugos Potoperi, que están en el siguiente mesón, que nos ofrecen las pulpas de frutas tropicales para tener también nuestras bebidas hoy. Hoy vamos a tener durazno y piña. Son pulpas 100% naturales, las venden refrigeradas y son muy fáciles de utilizar. Y Hanibec Gourmet también quiero aprovechar para decirles que tienen un delicioso café especiado que al final también van a poder probar, y es como el acompañamiento perfecto a este tema porque venimos de Sanare, que es una zona productora de café. Es el principal productor de café actualmente en el país y bueno, sin esa bebida no tendría como mucho sentido también todo este encuentro.
Aprovecho la oportunidad para darles las redes sociales para que pueden tomar fotografías, pueden grabar y nos pueden etiquetar. El Instituto Creativo Digital es icd.oficial. El caso de la Asociación Cricao también los pueden etiquetar como ASO con doble S, Cricao, ASO Cricao, Cricao con C, las dos veces, o sea, CRICAO. Symbol 360, Symbol, lo tienen escrito aquí detrás de mí, como símbolo pero con D, porque es una fusión de símbolo y la letra negrilla en inglés bold, Symbol 360 en número, y chunikai.ong. Entonces, bueno, ahora paso, pues es como bastante información, a presentar a nuestros invitados de Francia. Voy a comenzar con Delphine Talbot, artista visual y diseñadora. Ella se ha especializado, entre otras cosas, en el diseño culinario, que nos va a explicar de qué trata. Delphine es profesora de Marisela en el Instituto Imagen y Color de Toulouse, donde Marisela se fue para hacer una maestría y actualmente va por el doctorado en diseño sensorial. Y pasó a Marisela, como les dije desde un inicio, diseñadora gráfica egresada de esta casa, cocinera, también graduada acá en el país, y emigró para realizar esta especialidad. Y bueno, ya tiene 7 años en Francia, ¿no? Y dentro de esos 7 años, esta es la primera vez que ha regresado al país, y ya les contará cómo ha sido su experiencia. Y tenemos también a Stéphane Robert, geógrafo, gestor cultural y coordinador de la Asociación Cricao. Entonces, antes de comenzar, quiero seguir un poquito con la parte institucional, porque, bueno, Symbol, me presenté y nos presenté desde un principio, apoyamos toda esta iniciativa por la parte de diseño, pero también quiero que brevemente Jorge explique por qué Chunikai está también involucrado en este proyecto. Entonces, brevemente le paso aquí a Jorge. Hola, Jorge Padrón, yo soy geógrafo, soy el vocero de Chunikai. Chunikai es una organización, una ONG socioambiental. Ustedes se preguntarán qué hace una ONG socioambiental en un proyecto de diseño culinario. Bueno, como por 2 razones gruesas. Uno, que la misión o el norte de Chunikai es impulsar el desarrollo sostenible. Y ahí coincidimos con Cricao y con este proyecto de Cacha Cacha. Y lo otro es que desde hace mucho tiempo, es más, desde que se inició Chunikai en el año 2001, nosotros venimos apostando a trabajar con las comunidades rurales en varios lugares del país, pero entre ellos en el estado Lara, Sanare, por lo menos desde el 2001. Y conocemos la historia, conocemos a fondo lo que es el paisaje que hay en la zona. Entonces, parte de Sanare, es importante que le hablemos de Sanare porque ahí fue donde se seleccionó arrancar con este proyecto piloto. Desde hace tiempo yo escuchaba a Elina hablar del trabajo y veía la información de lo que me mandaba Marisela. Después ella contará un poco de eso y lo mismo Delphine, de la experiencia de Cacha Cacha en Japón, en Ucrania, antes de la guerra, en Turquía, en distintos países de Europa, y mismo Francia. Y yo le decía, le preguntaba a Elina, ¿por qué no hacemos una experiencia de esta en Venezuela? Aprovechando que ella es venezolana, ¿por qué no lo hacemos en Sanare? ¿Por qué Sanare? Porque Sanare converge, además de lo que les mencionaba antes, la belleza escénica de una zona andina relativamente cerca, en Lara, montaña de Lara, que son las estribaciones andinas de Lara. Converge también una historia del movimiento social que es interesante de conocer. Y nació las primeras cooperativas, es parte de la historia de las cooperativas en Venezuela.
con algunas de ellas tenemos un vínculo muy estrecho. Hay cooperativas de mujeres, de paso trabajan con productos alimenticios, unas mujeres que producen pastas integrales con vegetales y se trata que sean orgánicas. Bueno, esta es la oportunidad. Entonces, se agrega esto, que desde hace como 2 años para acá se creó como una mancomunidad. Fíjense esta historia que en plena pandemia, en Sanare, un pueblito allá de 25.000 habitantes, decidieron, en plena pandemia, allá tienen una pandemia, bueno, lo vimos en casi todo el país, es peor que la de la gasolina, y la gente no puede moverse, y hay colas que duran una semana para abastecerse combustible. Impresionante, que ahora que duramos horas, ya son días. En plena pandemia ellos decidieron formarse para apostar al turismo. ¿De qué manera? Asociando a las posadas, que es una posada de alto nivel, y los restaurantes que tienen ya una visión también, que han apostado al desarrollo sostenible. Ahí integran actualmente 22, 23 organizaciones, 24, incluyendo la cooperativa de las mujeres, con quien nosotros tenemos esa relación. Bueno, dijimos, vamos a plantearle a Tricao por qué no hacemos una experiencia allá. Iba a haber un aprendizaje mutuo, que es un poco lo que ellos han vivido, en la riqueza de lo que nos traen de afuera, más el aporte de allá. Y ayudaría a mejorar esa propuesta que ellos vienen apostando a ofrecer calidad, tanto en comida para los turistas, como en otras cosas que vienen vinculadas a la parte de turismo. Bueno, no me quiero encadenar aquí, pero un poco para que entiendan. Entonces, bueno, aquí les dejo con Elina para que presente la experiencia que tuvimos ahorita en Sanare. Pasamos una semana entera en esa comunidad. Bueno, entonces, voy por acá. Doy el pase entonces a Delfín y a Marisela. Marisela va a fungir siempre como traductora, en mostrarles primero desde la parte del diseño y después directamente hacia Cachacacha en el mundo, y aterrizamos en la experiencia en Sanare. Entonces, bienvenida nuevamente y adelante. Gracias, buenas tardes. Soy Delphine. Je suis de l'Université de Toulouse et j'enseigne à l'Institut supérieur Couleur Image Design où Marisela a fait ses études. Soy Delphine Talbot y soy profesora e investigadora en el Instituto de Color, Diseño e Imagen en Toulouse, donde yo hice mis estudios y ella era mi profesora. Du coup, je vais vous présenter un diaporama en 3 parties, avec une introduction sur la définition de ce qu'est le design culinaire et de ce qu'il n'est pas. Et ensuite, une présentation du projet Cachacacha avec différents exemples de créations qui ont été faites, pour finir avec le projet à Sanare. Vamos a tener una presentación en 3 partes en las que vamos a explicar lo que es el diseño culinario y lo que no es, el proyecto Cachacacha de forma general y luego el proyecto Cachacacha en Sanare específicamente. Déjà renvoyer le design culinaire, et en tout cas le design qui utilise la matière alimentaire pour la création, la mettre en lien directement avec l'expérience de déguster, l'expérience de manger. El diseño culinario utiliza la comida como material de creación, como podría ser un artista que utiliza la pintura o la arcilla. El diseño culinario utiliza la comida como material de creación. Le design culinaire, il se trouve vraiment à l'interface entre les arts, on dirait plastiques en français, et le design à proprement parler, qu'on connaît d'abord sous forme de design d'objets ou de design graphique, le plus populaire. El diseño culinario se encuentra en la encrucijada entre lo que es el arte plástico y los diseñadores industriales y de producto, que trabajan más todo lo que se consume y lo que se puede construir con las manos. Pero eso no quiere decir que no estén involucradas las artes gráficas y los otros tipos de diseño.
là, je vous ai fait un petit schéma qui est en français, mille excuses, mais en tous les cas, juste pour positionner le design culinaire, on peut trouver aussi des pratiques qu'on appelle d'art culinaire, c'est-à-dire des pratiques artistiques d'installation avec des matières alimentaires, ce n'est pas du design. On a aussi de l'autre côté ce qu'on appelle le design alimentaire, où là on va travailler la matière alimentaire, mais pour des productions en design industriel ou de séries de consommation. Aquí podemos ver un pequeño esquema que está en francés, disculpen. Por una parte está el arte culinario que utiliza los materiales de creación para crear simplemente instalaciones, como lo podemos encontrar en algún museo, instalaciones artísticas y escenográficas. Por otro lado está el diseño alimentario, que se ocupa más de lo que es la comida industrial, la producción de comida industrial y todo lo que es agroalimentario, y se ocupa mucho de las normas de replicación para que pueda ser más industrial la producción. Le design culinaire s'implique vraiment dans une pratique de la création d'expériences immersives et sensorielles. El diseño culinario se caracteriza entonces más por una creación de una experiencia global alrededor de la comida, más que simplemente las reglas o simplemente la instalación. Él busca hacer una experiencia global. En France, le terme de design culinaire est apparu dans les années 2000 et c'est créé plutôt dans le milieu des beaux-arts, donc le milieu des études d'art plastique, avec des personnes qui étaient formées donc à l'expérimentation en atelier de pratique. El diseño culinario nace en Francia en el 2020 y nace en el seno de las artes plásticas. Los artistas estaban acostumbrados a hacer lo que son instalaciones más estéticas con lo que los artes de la mesa, el packaging. Donc le design culinaire, il est né dans le milieu artistique des beaux-arts traditionnels et ensuite il a donné lieu du coup à différentes pratiques, différents métiers qui sont cités là, donc je te laisse. Estas artes plásticas dieron pie a lo que es lo que les estaba diciendo antes, el estilismo culinario, la preparación de los platos con una forma más estética. También se tomaron en cuenta las artes de la mesa, lo que son los manteles, los tipos de platos, los materiales en los que se sirve el diseño culinario, todo lo que está alrededor de la comida que está involucrado de una forma u otra con la experiencia de cocinar, se incluyó lo que es el diseño culinario desde una especie de conceptualización artística. Donc là, on bascule en anglais du coup. Donc là, on est juste sur quelques slides pour différencier ce qu'on pourrait nommer de design alimentaire ou food design en anglais et du design culinaire ou culinary design en anglais. Donc tout d'abord des exemples très concrets qui sont faits par des designeuses culinaires mais qui parfois travaillent pour l'industrie alimentaire. En algunos slides vamos a tratar de ilustrar esta diferencia entre lo que es el diseñador culinario y el artista culinario. Y aquí vamos a mostrar algunas realizaciones. Donc là, tout simplement, pour aller vite, hein, c'est une création de crayons qui sont comestibles. Donc c'est de revisiter l'usage du crayon, mais aussi de revisiter simplement l'alimentation des enfants, en leur permettant d'avoir accès, avec ce geste qu'ils vont avoir nerveux de mordiller leur crayon, d'avoir accès à un aliment sain pour eux à base de légumes. Esto es una creación de diseño culinario en la que se mezclan las artes plásticas porque se reinventó el uso del crayón, en el que se puede utilizar para dibujar y también para comer. La inspiración fue el gesto de cuando el artista muerde el crayón para dibujar. La idea es que se lo pueda comer, pero que también pueda seguir dibujando. Entonces, esto es una creación de un laboratorio de diseño. Que el nombre lo ven aquí abajo. Si quieren buscar algunas otras creaciones de ellos, utilizan mucho los materiales vegetales para crear objetos. Pour la marque Crayola, c'est une marque de crayons française. Y la marca que promocionó esta creación fue Crayola en el marco de una investigación. Ici, on a l'exemple de deux designers culinaires françaises assez connues, donc Delphine Huguet et Julie Rotan. Nous, on a travaillé déjà avec elles à l'université. Donc elles ont l'habitude de faire plutôt des installations, Delphine Huguet plutôt des événements, donc que je montrerai tout à l'heure, et Julie Rotan, on est plutôt dans des pratiques immersives, notamment pour des marques de luxe parisiennes. Et là, en fait, elles ont aussi fait des créations pour un usage industriel aussi, pour du développement industriel. Donc là, du coup, c'est aussi du design alimentaire et c'est plus vraiment du design culinaire. Voilà la différence. Donc là, c'est du papier alimentaire. Et là, c'est des petits échantillons de matière à base de légumes. Es la design alimentaire.
el otro. En este caso también es diseño alimentario y lo que se trató de crear es un papel vegetal también comestible, no es diseño culinario. Incluso si las dos diseñadoras Delphine Huguet y Julie Roton, que han trabajado con nosotros, hacen también instalaciones, ellos no proponen una experiencia inmersiva completa, sino simplemente trabajan el material para que pueda volverse alimentario. Pero no es diseño culinario si no hay una experiencia inmersiva que tome en cuenta los 5 sentidos. Ici, c'est un exemple aussi d'expérimentation. Donc la phase d'expérimentation qu'on trouve dans le design culinaire, en tout cas autour de la matière alimentaire. Là, c'est comment repenser un packaging alimentaire en s'inspirant de contenants alimentaires. Donc c'est juste une sorte de petit clin d'œil pour basculer vers le design culinaire. Esto ya comienza a ser más diseño culinario, ya que la diseñadora trató de pensar todos los elementos que acompañan en la mesa, incluso si fue con tejidos vegetales. Se creó realmente, ella está tratando de prestar la atención a toda la experiencia, incluso si no es completamente inmersiva, ya empieza a entrar en lo que es el diseño culinario y no solamente el diseño alimentario o food design. Donc ici on a l'exemple de Delphine Huguet dont je parlais tout à l'heure, qui avait donc fait une proposition de papier comestible pour l'industrie. Bon, sa pratique principale, c'est plutôt le design culinaire avec des installations immersives, comme ici 2 exemples. Donc celui qui est en haut à droite, c'est une installation qu'elle avait fait avec un sound designer, où elle avait placé des épices sur des grandes enceintes, et selon les sons qui étaient faits, les épices se mélangeaient en direct. Esta es la diseñadora que por un lado había hecho un diseño alimentario con los papeles vegetales, pero aquí ella está trabajando en una instalación en la que incorpora los materiales culinarios dentro de la experiencia. Lo que ella está tratando de hacer es colocar especias encima de cornetas para que el sonido de las cornetas produzca una experiencia distinta según la especie. Donc cet exemple, c'était d'associer finalement le son à la matière alimentaire. Et le deuxième projet donc, de 2014, ça c'était dans le cadre d'un événement qu'on a organisé sur la couleur rouge, où elle a travaillé en association avec un chef, comme c'est souvent le cas pour les designers culinaires, ils s'associent avec un chef cuisinier. Et donc là, elle était sur le principe d'installation en retravaillant la tête de veau, qui est un plat traditionnel français, mais revisité sous la forme d'un banquet fleuri. La asociación de las especies era para crear motivos con el movimiento de las especias. Y aquí ven otro ejemplo que también es de Delphine Huguet, en el que ella está trabajando un plato tradicional francés que es la cabeza de la vaca, pero bueno, es un plato así, es bastante fuerte de visualizar, pero ella trató de trabajarlo de otra forma para presentarlo de otra forma, y lo trabajó como forma de un banquete floreal. Y es importante remarcar que es importante los diseñadores, o es lo mejor que te puede ocurrir, están asociados con un chef cocinero. Incluso si el diseñador tiene un conocimiento de cocina, es mejor que cada uno tenga su territorio para que puedan complementarse con lo que son las técnicas de cocina y la visión de reinventar los platos. Et aussi la nécessité d'être avec un chef dans la production pour une grande quantité de personnes, qui est quand même ça vraiment lié à l'expérience du métier. Y también hay una necesidad bastante práctica en la que si hay un banquete para muchas personas, el chef va a tener mucha más capacidad de producir en masa para un banquete donde hay 60 a 100 personas. Là, c'est un autre exemple d'une installation que j'aime bien, parce qu'elle permet de valoriser le lieu d'extraction des aliments qui vont servir à la cuisine. Et donc cet artiste qui est allemand a proposé cette installation de dégustation de plats qui ont été faits à partir des éléments trouvés autour, notamment un champ de blé dans lequel était installée cette ferme, et tous les gibiers qui avaient été chassés, qui venaient en éléments à la fois de décor et utilisés pour le plat. En este caso, la idea de este chef es traer a la gente a comer en el sitio en el que se extraen los alimentos, un poco como su laboratorio, donde se trata todo lo que es la parte agroalimentaria, y donde también se colocan los elementos, los animales que han sido cazados, y incluso si ven arriba están... Gibier, c'est un champ de blé autour, donc c'est un gibier, c'est un
un animal qu'on a chassé, par exemple un lièvre, une biche. Sí, bueno, los animales de casa los ven ahí guindados después de que han sido limpiados. Entonces ellos trataron de traer a la gente a comer en este sitio para que pudiesen impregnarse mejor de dónde vienen los alimentos, y esto cambia la experiencia cuando uno los consume, ya que estamos viendo de dónde provienen. Ce travail aussi photographique, je le trouve intéressant parce qu'il associe l'aliment à la personne, et par ce biais d'association à la base esthétique, il transmet aussi l'idée que ce que nous mangeons nous transforme. En este trabajo más visual, vemos que el artista trató de transmitir que somos lo que comemos. Entonces colocó un pescado que se parezca a la persona que lo está consumiendo, para también mostrar, tratar de concientizar que nosotros con nuestras decisiones nos parecemos a lo que consumimos. Ça nous transforme, aussi on peut s'identifier à ce à quoi on mange, et aussi ça renvoie à une croyance animiste on avale aussi l'âme de l'aliment que l'on ingère. Lo que nos comemos nos transforma, y también esto reenvía a una creencia animista en la cual nosotros consumimos el alma de lo que estamos comiendo. Aussi Gacha Gacha va travailler à partir de ces observations de comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, et notamment le geste est très important dans l'observation de la manière dont les gens vont se nourrir selon les cultures. Esta es una de las principales creencias de Gacha Gacha, que es observar qué es lo que consumen y cómo lo consumen las personas en sus diferentes territorios. Y por ejemplo, se va a tomar en cuenta mucho lo que es la gestualidad y el gesto. Cuando uno consume un alimento no es el mismo en las diferentes partes del mundo e incluso en las diferentes casas. Gacha Gacha se va a alimentar de esto. Oui, on pourrait dire que notre manière de travailler va aussi s'inspirer des pratiques de sociologie alimentaire qui viennent observer les gestes, et aussi aller plus loin en saisissant la musicalité, la sensorialité des gestes, la manière dont on attrape, dont on mène à la bouche, et comment on touche l'aliment, ou comment on le pique ou le coupe. Inspirados en técnicas sociológicas, se va a venir a observar la personalidad del gesto, cómo uno corta los alimentos, la textura que tienen cuando uno los toca, todo lo que la experiencia del gesto trae en sí misma, y esa experiencia después se puede descomponer para ser utilizada. Et individuellement, ça nous permet aussi de comprendre quel rapport on a à ce qu'on va ingérer. Est-ce qu'on a une proximité directe avec la main, ou est-ce qu'on va le pincer, ou au contraire vraiment l'attaquer avec un couteau? Incluso en esta personalidad del gesto también podemos percibir lo que es el approach. ¿Qué relación tenemos con la comida? Porque en algunas culturas va a ser más bien un tenedor y lo vamos a pinchar, en otra vamos a acariciar la comida antes de comerla, en otra vamos a cortarla, en otra más bien vamos a desgarrarla. Todo esto es la personalidad que tiene una cultura al consumir los alimentos. Aussi dans Gacha Gacha, on prend soin d'observer les gestes et de passer du temps avec les gens qui cuisinent, que ce soit des chefs ou que ce soit simplement des habitants qui vont avoir des pratiques alimentaires traditionnelles et des gestes qui vont faire de manière un peu inconsciente, et que nous, on va prendre soin d'observer. En Gacha Gacha, y tomando en cuenta la parte de la gestualidad, también es importante pasar tiempo con las personas que producen esta comida, los rituales, las técnicas de transformación que utilizan, y sobre todo porque más que todo en las casas y en las producciones artesanales vamos a encontrar lo que es la tradición del gesto y la tradición de la producción, que nos va a llevar a comprender muchos de los fenómenos de la producción alimentaria que se han hecho durante los años. Et de saisir aussi l'impact qu'a le geste, la manière dont on va travailler notamment une pâte, et le résultat que ça va donner en termes de texture, de saveur, voilà, tout ce qui peut faire la sensorialité de ce qu'on va ensuite ingérer. Eso nos permite también explorar la sensorialidad completa de lo que experimenta la persona que está cocinando, y también la persona que va a consumir esa masa, esa pasta. La masa es una de las formas de observación más completas que hay de una cultura, porque cada cultura tiene su propia masa y podemos identificarla simplemente a través de una masa. Aussi, on peut s'inspirer de techniques traditionnelles pour donner forme à des choses très innovantes, comme ici on s'inspirerait par exemple de l'origami, qui est le pliage traditionnel du papier, dans une mise en forme architecturale. En este ejemplo vemos un diseñador que se inspiró en los doblajes del origami para producir un objeto arquitectónico.
On peut aussi s'inspirer de ce avec quoi on va manger quelque chose pour en faire le packaging et donc le contenant. Donc déjà, on a une vision plutôt en éco-design de non-déchets, mais aussi d'un usage renouvelé. La baguette devient une anse. En este ejemplo más simple, el artista está tratando de crear una visión ecológica a través del packaging del sushi, utilizando los palillos como base. Aussi, tout est possible à partir du moment où on observe des combinaisons de couleurs, où on observe des traditions, qu'elles soient de toutes sortes, peuvent venir inspirer des nouvelles créations en design. Todas estas observaciones, que incluso pueden ser combinaciones de colores, combinaciones de especias, pueden crear contenedores, packaging, diferentes formas de consumir un mismo alimento. Aussi, c'est important d'intégrer la valeur quasi artistique des représentations qu'on peut trouver aussi dans les milieux artisanaux. Notamment ici, il y a des illustrations qui viennent faire référence dans la découpe de la viande, qui pour moi ont aussi une valeur esthétique. Es importante también cuando se hacen estas observaciones para el diseño culinario, no dejar de lado todo lo que es la parte técnica de las tradiciones. Por ejemplo, esta es una descripción de los cortes de la carne, pero que también puede dar pie a creación. On peut aussi totalement intégrer la représentation de cet animal dans un concept de packaging qui va avoir du coup à la fois une valeur ajoutée esthétique, mais aussi d'une certaine manière pédagogique. En este caso, esta observación de la tecnicidad de los cortes de carne dio pie a este packaging para poder identificar cuál es el corte de carne y se creó un lazo bastante estrecho entre lo que es la producción y la consumación del alimento. Oui, donc cette valeur pédagogique, elle permet aussi de rééduquer les personnes à ce qu'elles sont en train de manger, puisqu'on a tendance à oublier quel morceau, même quel type de viande on mange quand on achète la viande sous plastique. Esta relación pedagógica que tuvo el diseñador al crear este packaging también creó una especie de conciencia de saber qué es lo que estamos consumiendo y de dónde viene. Parce qu'il y a du important de dire que le fait que ce soit acheté sous plastique, on perd le contact avec la réalité de ce qu'on mange. Porque además él estaba tratando de trabajar lo que es la desensibilización que tenemos con los cortes de carne cuando vienen dentro de un plástico. Normalmente no concientizamos de dónde viene y el diseñador trató de trabajar esta relación a través de la parte estética. Du coup, dans notre pratique, il va y avoir la prise en compte de l'existant réel des terrains, en tout cas des lieux sur lesquels on va créer l'événement, et donc des lieux avec lesquels on va travailler dans la réalité. Especialmente en Cacha Cacha, la relación con el terreno y el espacio en el que nos vamos a adentrar tiene una presencia importante y es lo que vamos a explicar ahora. Esta particularidad es realmente para Cacha Cacha, pero también se puede encontrar en otros proyectos de diseño culinario. Ça veut dire qu'on peut aussi intégrer, ou en tout cas prendre en compte les types d'environnement, les atmosphères, le climat, tout ce qui vient environner le lieu de la pratique pour venir inspirer la création. Esto quiere decir que vamos a tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el ambiente y el clima, el ambiente también tomando en cuenta la personalidad de los habitantes y la atmósfera que ellos crean para poder identificar las sensaciones y las prácticas que encontramos en estos sitios. Esto se llama etnopoética. Si quieren buscar más información, lo pueden buscar directamente por el término. Aussi, on peut, en tant que designer, prendre soin de noter les matériaux sensoriels qui nous entourent quand on a un projet en train de se faire. Como diseñadores tratamos de hacer una especie de documental en el que anotamos y tomamos fotos, hacemos videos de todo lo que vivimos al llegar al territorio. Et à partir de cette collection de matériaux, on va pouvoir du coup choisir ce qu'on va utiliser dans la création. Y a partir de esta data vamos a poder elegir cuáles son los puntos más resaltantes que vamos a usar en lo que es la representación final, que será un performance. On va donc considérer l'alimentation comme un matériau et on va l'utiliser comme tel, c'est-à-dire qu'on va libérer aussi les potentielles limites que l'on aurait dans la manière de présenter ou même de manger l'aliment.
on va complètement décloisonner cet espace de croyance associé à la nourriture. La idea con este proceso es llegar a liberar, lo podemos llamar así, las potencialidades del alimento para poderlo considerar realmente como un material que puede ser no solamente consumido, sino también utilizado de otras formas para crear otro tipo de sensaciones. Mais sans pour autant le déraciner de son milieu ou le décontextualiser, puisqu'on va aussi raconter une histoire en lien avec le lieu dans lequel on va agir. Todo esto manteniendo el reto de no eliminar las raíces de este ingrediente y no olvidarnos de dónde viene, porque eso va a ser parte de la historia que vamos a contar en el performance. Aussi Kacha Kacha, le nom de Kacha Kacha, on l'a pas dit, mais ça correspond à une onomatopée japonaise qui signifie en fait quand on va passer à table, et ça correspond au son que font les baguettes quand on les frotte avant de manger, qui est une forme de geste traditionnel de bon appétit. Para explicar un poco más Kacha Kacha, el nombre de Kacha Kacha viene de la onomatopeya que hacen los palitos al chocarse. Este sonido se hace para invitar a las personas a comer en la casa, como aquí cuando te dicen, mira, ven a comer, allá solamente suenan los palitos y eso invita a toda la familia a ir a la mesa. À l'époque de la création, donc c'était en 2013, ce nom m'est venu aussi par amour pour le Japon, parce que c'est un pays où je vais régulièrement faire des recherches et des actions collectives. Du coup, c'est vraiment un pays qui me nourrit profondément, et ce qui explique aussi le choix de ce mot. ¿Por qué utilizar esta palabra japonesa? Es porque sus investigaciones empezaron en Japón, en todo lo que es culinario y también en diseño tintorial vegetal, tintura vegetal. Es una cultura que la toca profundamente, o sea, la toca. Sí, porque es muy sensorial en general, utiliza los sonidos, las texturas, es lo que dio pie a toda su investigación etnográfica y etnopoética al principio. Et ensuite, il y a l'aspect simple à prononcer, Kacha Kacha, qui me semble traduisible, en tout cas prononçable dans toutes les langues. Y el aspecto fácil de decir la palabra Kacha Kacha, que también le parece una muy buena forma de exportar este proyecto a diferentes países. Parce que l'un des enjeux importants de Kacha Kacha, c'est que les gens vers lesquels on arrive puissent s'approprier facilement le projet, et tout de suite ils se sentent, involved. Ella no sabe la palabra en francés, ahora tengo que encontrarla yo en español. La idea es que sea fácil de pronunciar, porque ella necesita que las personas cuando participan en el proyecto se sientan relacionadas e involucradas en el proyecto rápidamente, entonces que se puedan apropiar el concepto rápidamente para poderlo utilizar y que la creatividad se devele rápidamente, porque nosotros trabajamos mucho con las personas que habitan en el territorio, no necesariamente diseñadores. Donc Kacha Kacha, il est né d'abord sur une ambition aussi de l'association qui soutient ce projet et qui l'a demandé. C'était aussi pour aller fédérer des actions culturelles dans les milieux excentrés, donc les quartiers autour de Toulouse, où il y a beaucoup de populations issues de l'immigration. Et en France, les gens ne se mélangent pas aussi facilement que ça. Et donc, l'un de nos enjeux, c'était de faire venir des gens du centre-ville et l'art aussi, dans ces quartiers-là. Et aussi, ces quartiers-là, de pouvoir être au contact de ce genre de pratiques. Ouais, c'est-à-dire que les populations puissent se rencontrer, dire ça comme ça aussi. En Francia las mezclas culturales se ven mucho menos que aquí. Aquí estamos completamente mezclados normalmente, pero allá las diferentes nacionalidades no se mezclan tanto. Entonces el proyecto nace con una necesidad de un proyecto innovador de Toulouse, de hacer lazos entre la gente que vive fuera de la ciudad y en algunos barrios que son más... cada barrio tiene como una nacionalidad distinta, querían como crear lazos entre las diferentes nacionalidades y encontraron que la comida era un territorio neutro en el que podían encontrarse y contar historias sin que hubiese un componente político
fuerte, entonces para federar este tipo de acciones y también el encuentro entre los diferentes razas. Donc on a été soutenu à l'époque par la ville de Toulouse avec un label qui nous a permis d'avoir accès à des financements et un soutien aussi urbain pour pouvoir commencer les premières actions de ce projet en 2014. En 2014 se obtienen entonces una ayuda financiera de la ciudad de Toulouse para llevar a cabo este proyecto que no era simplemente culinario sino también social. Estos son los principios de Cacha Cacha como su manifiesto. La idea es poder resaltar lo que es el trabajo colaborativo en el proceso creativo, por eso vamos a ir a tratar de involucrar a todos los habitantes y a todas las personas del territorio como creativos también. La idea también es integrar lo que son las prácticas culinarias de las diferentes tradiciones para enaltecerlas de otra forma. Eso nos permite magnificar estas prácticas al presentarlas de nuevas formas. En la búsqueda de esta diversidad y este mestizaje que se crea cuando uno logra mezclar y crear una nueva cosa, no simplemente cada cosa por separado, sino crear una nueva cosa, y afirmar lo que es el rol de la cultura como actor en el progreso de una sociedad. Aquí tienen un poco los datos del proyecto. Al principio la parte culinaria era llevada por Oriana de Ulier, y desde el 2017 fui yo la que integró el equipo. La parte de performance y de escenografía es liderada por Delfín, que también hace investigación en artes plásticas y en tinturas vegetales. Y la difusión y la parte de producción se hace por la Asociación Cricao, que está representada por Estefan. Y casi siempre nos asociamos con lo que es un chef local que se suma a lo que son los habitantes que también participan en la inmersión, porque para nosotros también es una experiencia y esa experiencia de inmersión nos las proveen las personas del territorio. Donc j'ai envie de passer directement à l'action. Donc là on a quelques photographies tout simplement d'observation dans le milieu d'ateliers. Là c'est des femmes du quartier qui nous enseignaient en fait simplement leurs recettes familiales traditionnelles. Aquí lo que queremos mostrar estas fueron algunas fotos que se tomaron en lo que es la fase de investigación y de inmersión en el territorio, en el que simplemente los habitantes nos muestran cómo preparar una masa o cómo hacía su abuelita para preparar algún tipo de plato, y eso es lo que más nos nutre en lo que es el trabajo de creación. Et donc le premier Cacha Cacha, il était fait dans un quartier où il y a beaucoup d'immigration des pays du Maghreb, donc avec un plat commun aux pays du Maghreb, donc Tunisie, Algérie, Maroc, où on va retrouver le tagine, qui est un plat assez traditionnel, mais qui va être travaillé différemment selon les régions. Et donc nous, on a décidé de le revisiter en faisant des tagines monochromes, avec des aliments naturels de chez nous, quoi. En este primer Cacha Cacha participaron muchos inmigrantes de lo que es los países de Magreb, Túnez, Marruecos, Algeria, con un plato bastante representativo de los tres países, que es el tagine. Es más bien una especie de estofado que es bastante colorido y tiene bastantes ingredientes, y la idea es que otras personas y ellos mismos pudiesen redescubrir este plato y a través de ingredientes más bien franceses monocromáticos. Entonces cada vez que levantaban la tapa del tagine y se esperaban un tagine tradicional, había un plato monocromático en cada uno de ellos con ingredientes de Francia. Et on a souhaité aussi reprendre la manière de manger le tagine traditionnel, qui est plutôt de le manger avec les mains, en famille, sauf que là on n'était pas en famille. Donc on avait mis en place un rituel d'arrivée pour les gens, pour prendre le temps de pouvoir accepter de manger avec les mains dans des plats partagés avec tout le monde, en mettant en place un rituel de lavage de mains avec des roses, avec une jeune fille qui venait laver les mains. Il y avait toute une mise en situation que les gens puissent s'autoriser à manger avec les mains de manière collective et avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Para poder iniciar al colectivo a esta forma de comer de los países del Magreb, que es con las manos, se creó todo un ritual en el que cuando llegaban se les lavaban las manos, se les quitaban los zapatos,
para que entraran más en confianza y compartieran un plato con normalmente unos desconocidos. Esto se hace normalmente en familia, y que se iniciaran a estas prácticas de consumación alimentaria a las que no estaban nada habituados. Un autre projet que je trouvais intéressant à vous présenter, c'était un projet qui avait lieu dans le cadre d'un festival. Et chaque année, ce festival à Toulouse, qui a lieu en juin, est autour d'une thématique et d'un pays. Cette fois-ci, c'était les Dom-Tom, et donc j'ai eu envie de prendre la notion de syncrétisme, parce que c'est des îles où on va trouver des mélanges de religions liées à différents types de cultures qui sont présentes, qui sont indiennes ou insulaires ou chrétiennes. Et donc il y a un mélange de trois grandes religions, on pourrait dire, qui s'est opéré là-bas et qui a fusionné. Et c'est ça qui m'a semblé intéressant, puisqu'on travaillait dans une chapelle catholique qui avait été désacralisée. C'est-à-dire qu'on l'utilisait désormais pour des événements culturels. Et je trouvais ça intéressant de questionner en fait la pratique religieuse plutôt comme espace de rencontre et de partage, plutôt que comme quelque chose de très institutionnel. La idea aquí en este festival, este es otro Cacha Cacha, era explotar la noción del sincretismo, ya que el público inmigrante con el que se estaba trabajando viene más bien de las islas y lo que es los inmigrantes más negros y algunas partes de África, y la idea era explotar esta noción de sincretismo que finalmente los unifica a ellos como inmigrantes en Francia, y se utilizó lo que es el ritual del mandala, ¿no? Ça, je l'ai pas encore dit. Donc, je peux dire que moi, du coup, j'ai repris le principe du mandala pour créer des mandalas à la fois comestibles et décoratifs pour leur permettre de pratiquer le mandala. Y en este sincretismo se tomó la noción de símbolos de protección, entre ellos el mandala, hechos de comida, para poder llevar esta noción de sincretismo a otro tipo de público a través de un concepto inmersivo y consumible de la comida. Un autre Cacha Cacha se situait dans le Gers, qui est une région où on mange beaucoup de canards. Et dans cet endroit-là, il y avait une programmation de la part de l'association Tricao d'un concert avec des musiciens français et iraniens. Et donc on a voulu fusionner la culture iranienne et la culture gasconne. En este caso estamos en una especie de concierto en el que iban a ver artistas de Irán, y se realiza en una región de Francia bastante en el campo, la verdad, en el que se come bastante pato y en el que el público no está muy acostumbrado a recibir conciertos de nacionalidades sí lejanas, ¿sí? Entonces, para invitarlos a venir, lo que se quiso hacer es hacer un banquete para que los llamara a venir, porque la cultura gastronómica en Francia es algo que es bastante marcado, y se trabajó lo que es el concepto de los minerales en los paisajes en Irán a través de la comida. Et c'est important en France au niveau, j'ai envie de dire, social et politique, d'initier les gens qui sont dans les régions reculées aux autres cultures, parce que souvent on est face à des gens qui vivent ici depuis des générations et qui n'ont pas voyagé. C'est là où on peut trouver beaucoup de racisme. Donc pour moi c'est aussi un des enjeux forts de Cacha Cacha, c'est de sensibiliser, d'initier et d'avoir une valeur aussi pédagogique, d'aller à la rencontre d'une autre culture. Este Cacha Cacha resalta uno de los valores del proyecto, que es la mezcla y la aceptación de otras culturas, porque en esta parte de Francia, donde realmente es el campo y hay mucha gente que nunca ha salido de estos territorios, se puede encontrar mucho racismo, ya que hay un desconocimiento de las culturas externas, y es importante que Cacha Cacha exista o que haya existido en esta época para poder llevar este tipo de valores a este tipo de territorio. Et donc d'une certaine manière, retravailler le canard à la manière de l'Iran, pour des Gersois, c'était une forme de choc, parce que pour eux, c'est vraiment sacré le plat traditionnel là-bas, de famille. Haber trabajado el pato, que es un plato muy tradicional del campo y de este territorio, fue realmente un shock para las personas de este territorio, ya que se trabajó de la forma en la que los iraníes cocinan. Entonces se presentó de forma muy distinta a la consumación del pato. Et ça rejoint vraiment l'idée que l'acceptation de l'autre passe par le fait de partager un moment convivial et par le fait de prendre plaisir à manger et à découvrir de nouvelles saveurs. La idea aquí es también hacer pasar el mensaje que la aceptación de los otros, de las diferencias y de los otros, pasa a través de un momento convivial, y esto es lo que se trata de crear con Cacha Cacha.
Donc j'enchaîne sur une autre action qu'on a pu mener en Turquie. C'était la première action pour Marie-Céla, donc c'était aussi notre mise à l'épreuve commune. C'était No Border for Food. Donc c'était dans le cadre quand même d'un programme un peu particulier. Peut-être que s'il y a des questions, Stéphane pourra détailler ça. Mais l'un des enjeux là aussi était de vraiment concevoir un plat pour la paix. Donc on a choisi le houmous, qui est un plat végétarien, donc il n'y a pas eu de meurtre pour arriver au houmous. Et en plus, le houmous, c'est rigolo parce que c'est un plat qui est fait dans plusieurs pays et chaque pays dit que c'est lui qui l'a créé. En este caso, este fue el primer Cacha Cacha en el que yo participé como diseñadora culinaria. Es también un proyecto muy especial y también hubo un reto bastante grande aquí porque la idea era crear un plato o presentar una experiencia en la que se promoviera la paz. Ya que estábamos en una ciudad fronteriza con Siria, donde están todavía los problemas con la guerra y los refugiados sirios van hacia Turquía para refugiarse. La idea era crear una especie de aceptación entre estos dos pueblos que la verdad se parecen bastante, encontrando un elemento común entre los dos, y esto fue el hummus, un plato además vegetariano en el que no se necesita hacer ningún tipo de matanza para realizar el plato. Entonces había bastantes niveles de representación alrededor del hummus y es lo que tratamos también de mostrar en el performance. Donc comme à chaque fois pour Cacha Cacha, on va d'abord s'immerger dans la culture, visiter des lieux, rencontrer des gens. Et nous, dans nos visites, moi ce qui m'avait marqué, c'est que la plupart des échoppes qu'on avait dans les rues, il y avait des légumes déshydratés qui étaient accrochés aux entrées de boutiques, qui étaient vendus sous cette forme pour les gens qui allaient cuisiner avec, tout simplement. Et moi j'ai été touchée par la qualité esthétique et totalement atypique de ces présentations. Como en cada Cacha Cacha, hacemos siempre una inmersión en la que vamos a los mercados, vamos a hablar con la gente. Una de las particularidades que ella encontró en los mercados es que la comida es expuesta como una joya. Aquí, por ejemplo, vemos legumbres secas que parecen como collares, incluso eso por mi parte, el pistacho se presenta en unas vitrinas como si fuesen joyas. Tratan realmente la cultura trata la comida con mucho valor estético. Alors pour les gens là-bas en Turquie, c'était complètement classique et ils ne le voyaient plus. Mais pour moi, c'était vraiment intéressant. Donc je l'ai utilisé à la fois dans la scénographie, mais aussi dans l'accueil des gens. Je leur mettais comme un collier, comme à Hawaï, quand on accueille des nouveaux arrivants sur l'île. Et j'ai du coup rendu, en tout cas, essayé de redonner une valeur à ce matériau. Et au début, il y a eu des résistances parce qu'on a dit, vous jouez avec la nourriture, ça a créé un peu des polémiques. Mais malgré tout, pendant la performance, ça a créé beaucoup de joie. Et les personnes sont reparties avec leur collier, donc ont recontacté la valeur d'un matériau culinaire de tous les jours. En la performance, ella trató de valorizar este hecho en el que ellos ya no se daban cuenta que hacían, que era tratar la comida como una especie de joya, y utilizó estos collares disecados como collar. Ellos no lo ven como un collar, lo ven de forma normal, así se guindan las legumbres aquí, pero ella lo utilizó como un collar, como hacen los hawaianos cuando te colocan el collar de flores al llegar. Ella lo hizo también, creó alguna polémica ya que se está usando la comida como para jugar, es lo que pueden creer, pero mucha gente conectó con el concepto y se dio cuenta de que este elemento que ellos ven todos los días podía ser transformado en otra experiencia y les permitió también valorizar esta parte estética que ellos poseen en su cultura. Et je trouve ça important pour chaque Cacha Cacha de permettre aux gens qui sont là de simplement prendre conscience de la beauté de ce qui est ici près d'eux et du coup retrouver aussi du plaisir et de l'inventivité à créer avec ça, simplement. Una de las partes más importantes de Cacha Cacha es eso, poder brindarle a los habitantes una oportunidad de redescubrir y volver a conectar con sus elementos tradicionales desde otro punto de vista. Aussi au niveau design culinaire, on était parti sur ce houmous qu'on a travaillé là aussi comme une composition un peu de jardin, en tout cas en valorisant le houmous d'une manière un peu précise et méticuleuse. Et on a aussi utilisé quelque chose qui est très commun chez eux, qui est le lait fermenté, qu'on a présenté dans une belle soupière. C'était un objet de musée avec un miel légèrement pimenté, pour aussi ramener là aussi le côté un petit peu luxueux simplement de ce lait donné par une vache. Mais aussi l'aspect féminin et sensuel de ce matériau dans un pays où la sensualité, notamment féminine, est cachée. La parte alimenticia, que fue el hummus, se trabajó con un concepto bastante estético que enviaba lo que son las artes del mosaico.
se colocó recordando las formas de los jardines en Gaziantep y en Turquía. Y también se utilizaron elementos bastante tradicionales como lo que es la leche fermentada, que también llaman kefir. Se presentó en unas especies de soperas de lujo, siendo que es alguna bebida que toman todos los días, y se aromatizó con lo que es miel y un poco de picante, para también hablar de lo que es esa feminidad escondida que hay en los pueblos turcos, para hablar un poco de ese problema político también que se encuentra en este territorio. Voilà la photo avec les partenaires. Donc voilà, là c'est un exemple, je vais passer plus vite, hein, c'est dans un jardin partagé, c'est simplement aussi là pour redonner aussi du sens aux jardins partagés qui ont été installés dans des quartiers là aussi un peu défavorisés, je sais pas comment, quartiers populaires, et de créer un événement dans ces jardins partagés qui était un peu délaissé, c'est-à-dire que les habitants ne se l'appropriaient pas comme prévu, donc de leur montrer la richesse du potager et de tout ce qu'on peut faire aussi dans ces espaces-là. En este espacio, en este Cachacacha, lo que quisimos fue recordar a los habitantes que un proyecto que se empezó hace algunos años, que son jardines compartidos. Abajo de las residencias hay unos jardines compartidos en los que se plantan legumbres y se trata de involucrar a lo que son los habitantes de estos barrios, de estos sitios menos favorecidos, porque pueden producir su propia comida y entre ellos ayudarse, y la idea era que se dieran cuenta de este privilegio que pueden y esta iniciativa que pueden lograr si se unían y colaboraban juntos en estos jardines. Entonces se creó una degustación dentro de los jardines para atraerlos y explicarles cómo hacer la producción de alimentos. Un autre projet que j'aime aussi présenter, parce que lui, on a travaillé encore un peu différemment, parce que c'était dans une espèce de grande salle de concert un peu vide de sens. Et du coup, je me suis concentrée sur qu'est-ce qu'il y avait ici avant cette grande salle métallique. Et il y avait en fait un site paléolithique. Donc j'ai renoué avec les pratiques paléolithiques, notamment le culte de la déesse Vénus, et le fait de manger tout ce qui est issu de la cueillette, de la chair crue, des petites baies. Et on a créé du coup une sorte de grotte immersive, tout dans le noir, avec ces aliments présentés à manger à la main. En este Cachacacha, el territorio en el que teníamos que trabajar era una urbanización a las afueras de la ciudad bastante estéril. Habían casas blancas. La verdad es que las personas que vivían ahí no estaban muy conectadas con el territorio en el que vivían, porque solo habían adquirido una casa para salir del desastre de la ciudad, pero no conocían muy bien el territorio en el que habían venido a vivir, que antes servía como excavación paleolítica hace muchos años, y la idea era como valorizar esta historia de este lugar en lo que llaman una ciudad dormitorio, creo que nosotros lo llamaríamos así. Querían que como que las personas conectaran más con ese territorio para que le dieran también más vida al territorio, y se les trató de llevar este concepto de excavación paleolítica a través de la comida. Se sirvieron platos que se consumían en el paleolítico, con carnes crudas, viniendo directamente del hueso, y también se trató de recrear el ambiente de una excavación paleolítica utilizando mesas de luz, y la consumación de la comida se hacía encima de estas mesas de luz. Une autre création avant d'aborder Sanare, donc c'est une des dernières créations qu'on avait fait au Japon, donc sur l'île d'Okinawa. La commande était faite pour avril et se situait dans un ancien restaurant drive-in qui allait être détruit. Donc là, pour le coup, la thématique est née du fait qu'en avril, à Okinawa, les familles vont sur les tombes de leur famille tous les week-ends pour leur faire des offrandes de nourriture. En este caso vamos a hablarles del proyecto en Japón, de Cachacacha en Japón. Se hizo en el marco de la destrucción de un drive-in en el que los habitantes se solían reencontrar antes, y se realiza en el mes de abril, y lo que se trató fue de conectar a una tradición japonesa que es en la cual los japoneses van y comen en las tumbas de sus ancestros para recordarlos. Entonces quisimos valorizar esta tradición a través de la valorización también del lugar que se iba a destruir como un último adiós a este lugar, a través de una tradición que se estaba desarrollando en la misma época. Museo. C'est une tradition okinawaïenne. Es una tradición de Okinawa, justamente. Lo que se ha destruido un museo. No, era un drive-in.
una especie de sitio cultural en el que también servían comida antes. Donc ça c'est le drive-in. Avant Este es de el drive-in. rentrer. Et la particularité du drive-in, c'est qu'il y a plusieurs pièces. Donc du coup j'ai imaginé, c'est de l'imagination, hein. J'ai imaginé le chemin du corps mort jusqu'au voyage de l'âme, jusqu'à la réincarnation, hein, parce qu'au Japon comme à Okinawa on croit en la réincarnation de l'âme. Et donc j'ai invité en fait les gens à visiter le voyage de l'âme à travers la nourriture et des espaces immersifs. En este caso, para también tratar la destrucción de este lugar, se trató de imaginar lo que es el camino del alma cuando uno muere y uno reencarna. Esto es algo que se encuentra mucho en la cultura japonesa y entonces cada una de las salas representó una etapa de este viaje que hace el alma hacia la reencarnación. Donc là, je me suis permise de raconter une histoire et de laisser complètement libre cours aussi à la création, puisque je sais que le public japonais est friand de ce genre de choses. En tout cas, je savais qu'il ne serait pas apeuré ou jugeant. Il y a une grande tolérance à la création au Japon artistique, c'est une de ses qualités. Donc là, pour le premier espace, on était sur l'espace de la mise en terre. Il faut savoir que la tradition japonaise comme okinawaïenne, on va incinérer les corps et on ne va pas les brûler totalement, on va garder quelques os du corps. Et il y a une pratique qui se fait dans les familles, c'est-à-dire que 2 membres de la famille vont attraper les os ensemble avec des grandes baguettes. Or au Japon, quand on mange, il y a un tabou, on ne peut pas croiser les baguettes face à face parce que ça veut dire « waouh, il y a un mort » ou « il va y avoir un mort ». Or là, j'ai invité les gens à manger comme ça, face à face, en croisant les baguettes et en prenant des petits mets en fait issus de racines. En Japón nos permitimos de realizar realmente una especie casi de obra de teatro inmersiva, ya que los japoneses son muy abiertos en su espíritu y también le dan su propia interpretación a todo lo que son las experiencias inmersivas. Entonces se creó realmente un viaje en el que ellos pudiesen participar. La primera sala en la que ellos entraron era una sala en la que se habían colocado hojas en el piso para que ellos se pudiesen sentar y se colocaron raíces de diferentes tipos para que ellos pudiesen consumir, simbolizando lo que son los huesos que quedan después de la cremación del cadáver. Esto es una tradición que se utiliza en Japón y encima de la tumba los integrantes de la familia van a venir a cruzar los palitos para poder mover los huesos. Esto es algo que nada más se hace cuando hay alguien que muere, ya que simboliza la muerte. Entonces, en una casa, por ejemplo, uno no puede, por ejemplo, tratar de agarrar algo al mismo tiempo que otra persona, porque eso va a hacer cruzar los palitos en medio de la mesa y va a significar que la muerte. Nada más se puede hacer en el marco de ese momento. L'objectif ici était simplement de sensibiliser le public au concept et à les faire complètement entrer dans l'expérience imaginaire et de le vivre pleinement. Et c'est ce qui s'est passé. La idea de retrabajar esta tradición a través de la comida era también sensibilizar al público sobre esta tradición en el marco de la destrucción de este drive-in. Bon, après, on avait une autre salle qui évoquait un peu le milieu marin, le milieu aquatique, puisque dans beaucoup de croyances japonaises, on a le milieu marin aussi comme source de première chose ou comme retour à la source. Donc on a travaillé des aliments à base de gélatine transparence qui évoquait cette eau, et on était dans un milieu totalement fait de miroir pour donner la sensation d'être dans un milieu aquatique. En la creencia japonesa, el alma vuelve a lo que es la parte acuática y marina para poder reencarnarse. Entonces, en la segunda sala se trabajó más lo que fueron texturas más marinas, aloe vera, gelatinas, texturas acuosas en un ambiente donde habían bastantes espejos y reflejos para que el viaje continuara de esta manera. La salle suivante, c'était une salle où on était plutôt dans le cœur de la matière organique, en travaillant notamment un thon, donc là t'expliqueras, et on avait donc une mise en ambiance totalement rouge, avec des fraises et du thon, donc qui sont aussi des aliments rouges. Donc on était vraiment dans une volonté de s'immerger dans la matière et de recontacter la sensualité de la chair, plutôt que d'en avoir peur de ce sang qui fait notre chair, de découvrir aussi l'aspect totalement sensoriel et doux par le fait du sucre aussi, dans le fait de toucher aussi la chair animale pour reprendre contact d'une manière plus sacrée à nos corps. La idea de la tercera etapa es tomar más conciencia de lo que es
nuestra propia sensorialidad y nuestra propia carne, nuestra propia piel. En este caso se trabajó con lo que fue un sashimi para que las personas lo pudiesen trabajar directamente lo que es la carne cruda y sentirlo. La sala estaba completamente colorida en rojo, entonces ellos entraban en esta inmersión en lo que es la carne y la sensualidad a través también de la comida. Ensuite, on avait une salle où on était vraiment dans un milieu un peu évanescent, où on passait presque au ciel, si on pourrait dire, comme si l'âme part au ciel. Et donc il y avait l'usage de fumée et aussi l'usage de matière blanche, là aussi crue, donc pour avoir aussi la qualité du froid. Donc on avait aussi des blocs de glace, le poulpe qui est une chair froide, autant quand on l'attrape que quand on la met dans la bouche, on a une sensation de froid et de lisse, de glissant, qui permettait aussi d'accentuer cette sensation de l'élévation de l'âme. En este caso, el concepto de la siguiente sala era la elevación del alma. Se utilizaron texturas frías como el hielo seco, la sala estaba bastante fría cuando la persona entraba, el pescado era crudo pero estaba colocado encima de los hielos como el ceviche cuando lo comemos que está frío. La idea era mostrar este viaje y de la elevación del alma en la siguiente sala. Et enfin, on progressait vers la réincarnation, donc on passait par une salle où des petits biscuits étaient distribués, qui sont des petits biscuits à la base distribués quand on va célébrer les ancêtres. Ils sont en forme d'utérus, puisque à Okinawa, les tombes sont en forme de carapace de tortue, mais aussi d'utérus. Et c'est repris dans ces petits biscuits traditionnels qu'on distribue en avril pour accompagner les ancêtres. El paso siguiente ya es la reencarnación y se trabajó con unas pequeñas galletas que en la cultura japonesa son en forma de útero, significa la nueva vida que empieza a formarse. Las tumbas en Japón tienen la forma de carapacho de tortuga. Caparazón. Caparazón de tortuga. Sí. Que también simboliza el útero y donde se crea la vida nuevamente, porque para ellos cuando uno muere la vida ya se crea nuevamente. Et voilà. C'était la fin du voyage. À la fin, on offrait à boire et on fêtait la renaissance de la vie. Al final, la última sala era una fiesta en la que se celebra la nueva vida, como cuando hay el nacimiento de un nuevo ser, y era un espacio más convivial en el que las personas podían compartir sus pensamientos y qué pensaron durante la experiencia. Et voilà, juste pour le petit clin d'œil, nous à chaque fois on performe dans les performances et donc dans chaque station on retirait un kimono jusqu'à se retrouver en petite tenue traditionnelle. Sous les kimonos, elle porte ce petit kimono blanc qui en général n'est vu que dans l'intimité. Et voilà, on trouvait intéressant aussi d'arriver avec toutes ces couches de kimono parce que dans la culture japonaise c'est extrêmement important les couches de kimono et ce que ça ramène aussi à la sensualité, à la combinaison de couleurs, à toute une esthétique. Para nosotras siempre formamos parte de la performance también y en cada sala nos íbamos quitando una capa de kimono hasta llegar a este kimono que es un kimono que se utiliza nada más en casa y mostraba también como la nueva vida. Es algo que es muy simbólico en la cultura japonesa, está alrededor de lo que es la intimidad y lo que es también la cultura culinaria. Merci. Donc si vous voulez découvrir d'autres, il y en a plein d'autres, vous pourrez le faire sur le site de Kacha Kacha. Hay muchas otras experiencias, si quieren ir al sitio web pueden mirar las otras experiencias en el sitio de kirikao.org. Et maintenant on va présenter le projet de Sanare. Donc là, l'équipe de Sanare, il y avait eu quand même 8 chefs, ça c'est une première. Il y avait donc le designer culinaire qui est Maricela. Et il y avait la scénographe ainsi que 6 partenaires. Aquí ahora vamos a presentar lo que es Kacha Kacha Sanare en Venezuela. La particularidad de Sanare es que se estaba trabajando con 8 chefs de Sanare que querían colaborar para hacer una creación colaborativa, a presentar a los habitantes de Sanare. Estaba yo también como food designer, estaba Delfín como escenógrafa y estaban los 6 partners que presentó Elina al principio, Symbol, Chunikai, el clúster de Sanare Mágico, el Instituto Francés y Kirikao. Y la ciudad de Toulouse. Donc
comme pour tous les catcha-catcha, on a eu une période d'immersion et de catcher les éléments qui viendraient nourrir la création. Sauf que pour Sanare, l'atypicité était que c'était très très long et qu'on a eu 4 jours intenses et denses de rencontres, d'immersion, de découvertes, de toutes sortes. Como en todos los otros cacha-cacha, hubo una fase de inmersión en el territorio que fue bastante intensa porque nada más se pudo hacer entre 3 y 4 días y cada chef debía mostrarnos su propio universo de Sanare. En esos 3 días, cada uno nos presentó un plato que para ellos representaba Sanare y todas esas creaciones se combinaron con lo que fueron los bailes, la música y toda esa parte artística que se encuentra en el estado Lara y especialmente en Sanare también. Aussi, on a autant découvert le café, des fabrications de pâtes, que la manière de cuisiner des chefs, que les cérémonies tacitées. Otra parte importante de este descubrimiento fue adentrarse en la producción de café en Sanare, que es una cultura bastante arraigada.